Vamos a continuar entonces con el tema y nos vamos a centrar, para no hacerlo muy extenso, en 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Y mientras van buscando y mientras preparaba el tema, yo pensaba qué bueno es haber tenido ejemplos en mi vida de personas que han ofrendado mucho y haber tenido contacto con ellos. Y digo, qué bueno haberme llevado todos esos ejemplos, inclusive personas que ya no están. Yo he tenido muchas conversaciones con Daniel Martínez y hemos hablado mucho. Hubo momentos muy difíciles donde él estuvo al borde de las lágrimas, del peso de lo que significaba el tener que sostener materialmente toda la obra. Y aprendí muchas cosas con esa confianza, con esa entrega de hombres de Dios que no solo me aconsejaron, porque dar consejos es fácil, sino que uno lo vio en la vida práctica, lo que ha sido entonces personas que han ofrendado todo a Dios. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 5. Vamos a leer estos 5 versículos. Y lo más importante es que más allá del mensaje, que seguramente va a ser sencillo, es que nosotros también aprendamos a sacar las propias conclusiones del pasaje. No es lo mismo que te den de comer que aprender a sacar tu comida. Entonces, vamos a notar acá cosas que saltan a la vista, pero que también nos ayudan a ver cómo se estudia, cómo se lee, cómo se interpreta un pasaje, sacando las cosas que simplemente están a la vista. Es decir, siempre se dice que la Biblia es una mina de oro y algunas pepitas de oro están a flor de tierra y otras hay que cavar un poco. Bueno, ahora vamos a buscar estas que están a flor de tierra. Dice 2 Corintios 8, versículo 1, Reina Valera 60. Asimismo, hermanos, os hago saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recordemos que cuando está hablando de las iglesias de Macedonia, está hablando del norte de Grecia. Y ahí están las iglesias de Filipo y Tesalónica. Estas iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Está elogiando en la iglesia de Corinto, el sur de Grecia, la característica que vio en los hermanos del norte de Grecia. Pues doy testimonio de que con agrado estos hermanos han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y leemos el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces Pablo va a, antes de que se recojan ofrendas allí en Corinto, le va a dar el ejemplo, lo que hablaba recién, el ejemplo que vio en sus hijos espirituales de Filipos y de Tesalónica en cuanto a la ofrenda. Ahora, lo que dice es, vamos a notar, por ejemplo, en el versículo 2, cómo era la situación de ellos. Es decir, las personas normalmente dicen, si yo tuviera más ingresos. Me gustó la cuenta que sacó Ale el miércoles pasado. Para los que no estuvieron, dice, bueno, a ver qué gastos tenemos. Entonces, cada uno dijo sus gastos y en ningún lugar aparecía el rubro ofrendas. A mí me llamó la atención ahora me acuerdo, cuando ni bien comencé a ir a la iglesia, me hice amigo de unos chicos y una vez fui a la casa y en la casa había un cuadro donde decía, los mismos que vimos el miércoles pasado, tal cosa, tal cosa, tal cosa, y decía ofrenda y había un importe. Y me llamó la atención, las primeras veces que fui a la iglesia y fui a la casa de una familia cristiana, me llamó la atención eso. Ahora, ¿cuál era la característica? ¿Cómo estaban llenos? ¿Cómo estaban ellos? Dice, grande prueba de
tribulación. ¿Cómo dice? Profunda pobreza. Grande prueba de tribulación, profunda pobreza. Si había alguien que tenía una excusa perfecta para no ofrendar, eran las iglesias de Macedonia. Si había alguien que tenía la excusa perfecta para decir, miren, yo no puedo, no, quédate tranquilo, tranquila, mirá, sabemos tu situación. No, ellos dijeron, quiero ofrendar. La situación entonces de estas iglesias es que en la prueba y la pobreza abundó su gozo y su generosidad. En la prueba y en la pobreza abundó su gozo y su generosidad. No es excusa nuestra situación económica para dejar de ofrendar. Después vamos a ver que el apóstol Pablo dice, no hay que ofrendar o no hay que idealizar la ofrenda cuando tengamos o si tuviéramos dinero. Eso lo dice el apóstol Pablo. Sino hay que ver la situación presente y qué es lo que se puede entonces dar para el Señor. Todos estamos llamados a ofrendar. Eso es un tema que a veces no se entiende. Yo, tengo varios años de iglesia y muchas veces cuando se ha tocado este tema dicen, pero que si lo que pongo yo en un año lo pone tal en un día. Ahora, el problema es que primero perdemos el privilegio de ofrendar y segundo perdemos la bendición que viene con la ofrenda. Noten ustedes que en la ley de Dios no se exculpaba, o sea, no se dejaba de lado a la persona que no tenía recursos para cumplir con las ofrendas. Si nosotros vamos al Evangelio de Lucas, lo vamos a decir porque para no perder mucho tiempo, pero recordarán ustedes que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo al 8º día para ser circuncidado, presentan a Jesús allí en el templo. Dice que allí llevan 2 tórtolas para la ofrenda de purificación. Nosotros podemos buscar al niño al templo, no allí en Levítico capítulo 12, que cuando alguien se llevaba al niño al templo, no era optativo. Es decir, para ser parte del pacto y de la nación de Israel había que ir al templo y allí entonces un rabino hacía la circuncisión. Jesús fue un judío circuncidado. Entonces, al 8º día tenía que presentarse y junto con esa presentación, dice en Levítico capítulo 12, había que llevar un cordero y una tórtola o un palomino. Cuando nosotros vemos en Lucas 2, dice que llevan 2 tórtolas. ¿Saben por qué? Porque la ley, si continuamos leyendo en Levítico, la ley dice que el pobre, si no tenía para pagar un cordero para llevar al templo en holocausto, podía llevar entonces 2 palomas. ¿Y qué hace María? Lleva 2 palomas. Ahora, podrían haber dicho ellos, somos muy pobres, entonces no vamos a ofrendar nada, no podemos. Sin embargo, ellos cumplieron con la ley. Y el ser pobre o el no tener recursos no significa que no vamos a poner aparte algo para compartir entonces con el que no tiene o para compartir entonces con la necesidad de la iglesia. Notemos que dice que en la prueba y la pobreza abundó su gozo y la generosidad. Después vamos a ver que dice allí en el capítulo 9 que Dios ama al dador alegre. Por eso el dar provoca gozo. Dice, más bienaventurado es dar que recibir, dijo Jesús. El dar provoca gozo. Vamos con otra cosa que sale del texto. Dice el 8.3. El 8.2 dice, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Acá notamos lo mismo. Acá notamos que dieron aún sabiendo que iban a pasar una privación después, o aún sabiendo que no había nada para comer en casa. ¿Recuerdan la viuda? La viuda que entregó 2 blancas, entregó todo lo que tenía.
Entonces, en términos económicos, los ricos que estaban ahí, que tiraban las monedas de oro a la olla de las ofrendas y hacían su ruido, decían, wow, mirá todo lo que pone. Pero a Jesús no le interesaba la vanagloria de las personas que entraban ahí para mostrar lo que ofrendaban. Jesús estaba mirando a una mujer que va y pone, como si pusiera ahora, no sé, 2 pesos, pone allí 2 moneditas y Jesús elogia entonces la actitud de la mujer. Y entonces dice que dieron con sacrificio más allá de sus fuerzas. Es decir, el tema de la ofrenda, como vamos a ver, es un tema que duele. Duele si vamos a ofrendar en serio. Ahora, si vamos a poner 100 pesos, bueno, quizá a algunos no le duela. Pero si vamos a poner en serio, es un tema que duele. Y vamos a ver que Dios tiene que preparar el corazón. Si no, sería imposible, porque somos egoístas por naturaleza. Y dice que dieron con sacrificio más allá de sus fuerzas. El 8.3. El 8.4 dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Es un privilegio del pueblo de Dios y del Hijo de Dios ofrendar. Por eso es que no se hacen rifas, por eso es que no se pide dinero casa por casa, por eso es que no se levanta entonces una colecta para arreglar los gastos de esta iglesia. Podrían hacer los pastores de esta iglesia una colecta diciendo, bueno, gran colecta para mejorar las instalaciones del templo. Pero es un privilegio del cristiano ofrendar. Y dice que lo consideraban como un honor, que les concediésemos el privilegio. Esto no quiere decir que Dios mueve los corazones de personas que no son suyos. Recuerden ustedes cómo Dios movió el corazón de muchas personas a lo largo de la historia de la Biblia, como por ejemplo Ciro, el rey de Persia, cómo hizo que Israel fuera y regresara, cómo entonces tenemos los distintos reyes de Persia que colmaron con bienes a Israel para que ellos pudieran levantar y reedificar su ciudad. Sin embargo, a pesar de que Dios utiliza todas las personas y todos los recursos, porque Dios mueve los hilos de este mundo y mueve a las personas para que las cosas se hagan, para que avance el reino de Dios, está el privilegio de sus hijos de ofrendar. Y el punto 4, que es lo más importante, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, el primer punto que notamos en estos textos, que en la prueba y la pobreza abundó el gozo y la generosidad. El segundo punto es que dieron con sacrificio, más allá de sus fuerzas. El tercer punto es que consideraron un privilegio ofrendar. Consideraron un privilegio ofrendar. Y el cuarto punto es la clave de todo. Dice que dieron primero sus vidas al Señor y luego sus bienes. Y dice el 8.5 de 2 Corintios, y no como lo esperábamos, sino que asimismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y es lo que escuchábamos el miércoles pasado también. Dios no quiere nuestro dinero, Dios quiere nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice en el libro de Proverbios. Dios quiere nuestra vida. Por eso es que nosotros no podemos negociar con Dios. Es decir, la negociación o un pacto se hace entre dos personas que tienen obligaciones y que tienen entonces privilegios. Nosotros no podemos negociar con Dios. Dios quiere una rendición incondicional. Estaba viendo, a mí me gustan a veces ver hechos de la historia, y estaba viendo cuando fue la rendición de Alemania en la Primera Guerra Mundial, y querían negociar allí entonces para rendirse. Y los aplastaron, le dijeron, firme esto, rendición incondicional. Ustedes se rinden y nosotros ponemos las condiciones. ¿Por qué?
bueno, no tenían fuerza, no tenían capacidad, no tenían posibilidad de negociar con aquellos que habían vencido. Bueno, nosotros no podemos hacer eso con el Dios del universo. Dios no quiere negociar con nosotros. Dios quiere que nosotros nos rindamos incondicionalmente a Él. Es un acto de soberbia, de arrogancia, querer negociar con Dios. Noten ustedes que en la Biblia no hay un solo pacto que Dios establezca fuera del linaje de Israel. No existe eso que a veces vemos, pacte con Dios. Una persona puede hacer una promesa a Dios, en la Biblia se llaman votos, por eso dice, pagaré mis votos al Señor, pero no un pacto. En la Biblia solamente tenemos pactos. En primer lugar tenemos el pacto con Adán, que representó a toda la humanidad, y al caer Adán, nosotros nos fuimos al pozo con él. Después tenemos de la descendencia de Adán, la línea de Set, Noé, el pacto con Noé. Después tenemos el pacto con Abraham, donde ahí está la bendición en Génesis 12:3 para Israel y para todas las naciones en la descendencia de Abraham. Y así seguimos, el pacto con Moisés, con David, y se acabó. Todos los pactos son con un propósito. Los pactos de Dios son con propósitos salvadores y con la nación de Israel. No existe un pacto que va a tomar a alguien y va a decir, bueno, mira, vamos a negociar. No, Dios dice, yo no negocio. La rendición incondicional para hallar la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la bondad de Dios, la condición es nuestra rendición a Él. Y dice entonces que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero dieron sus vidas al Señor y luego dieron sus bienes. Y vamos a leer muy rapidito para entender un poco. Lo hemos leído el miércoles pasado. Vamos a leer Malaquías 1:2 y el 1:13 nada más. Y vamos a leer que si no hay una actitud de parte de nuestro corazón de primero darnos al Señor, va a haber entonces mezquindad en nuestras ofrendas. Dice Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Dios le dijo al pueblo, yo los amo. Y el pueblo dice, no, ¿en qué nos amaste? El pueblo no valoró ni valoraba el amor de Dios. Consecuencia, leemos el 1:13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Está hablando de el culto, las ofrendas. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Qué fastidio es esto y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis, ¿qué cosa? Lo mejor, lo apartado. No, dice, lo hurtado. El animalito para el sacrificio se lo sacamos al vecino y lo traemos. Total, una vez que ya esté degollado y cortado en partes, nadie lo va a reconocer. Lo hurtado, lo cojo, enfermo. Y presentasteis ofrenda. ¿Cuál es la clave de todo? Lo que vimos en el 1:2. Dios dice, ustedes no conocen el amor de Dios. ¿Cómo se puede esperar entonces que ofrenden de todo corazón? Ustedes no conocen la misericordia de Dios, la compasión. ¿Saben que la diferencia entre misericordia y compasión es que la misericordia es compasión acompañada de la intención de ayudar? Yo puedo tener compasión de alguien y quedarme quieto y decir, me compadezco de esa persona. La misericordia es la compasión más la voluntad en acción. Y Dios puso la voluntad en acción cuando nos envió un Salvador a morir en la cruz del Calvario. Y la clave de la cuestión es que la ofrenda y los temas materiales reflejan la cuestión espiritual de cuánto amamos o valoramos a Dios en nuestra vida. Dios dice, ustedes están diciendo que yo nunca los amé. Por eso es que, en base a sus conclusiones y su vida egoísta y mezquina,
cuando tienen que cumplir con la ley, lo hacen trayendo lo peor, trayendo lo dañado. Es más, alguno es capaz de ir hasta la finca de su vecino, robarse un animalito y traerlo para el sacrificio. Por eso dice el 8:5, dieron sus vidas primeramente al Señor y luego sus bienes. Ahora vamos a esto que es tan necesario. El 8:6. Vamos a leer 2 Corintios 8:6 al 8. Dice, de manera que exhortamos a Tito, 2 Corintios 8:6 al 8, y vamos a leer también aquí varios puntos. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Nosotros en el 8:6 son esas cosas que saltan y que nos llaman, saltan a simple vista y que nos llaman la atención. Hay algo que dice obra de gracia. En el 8:7 termina el versículo y dice, abundad también en esta gracia. Y Dios está diciendo a través de Pablo que no solo el amor, la fe, dice la palabra de ciencia, la prontitud para el servicio, como dice el 7, el amor, son gracias, es decir, regalos de Dios que Él pone en el corazón, sino que el ofrendar también, dice, es una obra de gracia. Una obra de gracia es algo que Dios produce en nosotros, que por naturaleza somos egoístas y mezquinos. Yo he visto personas discutiendo por 5 centavos en su trabajo y después para la obra entregar el valor de un auto, el valor de una casa. Y uno dice, ¿cómo esa persona que es tan detallista, tan capaz, y que no cede en 5 centavos en su trabajo o en su negociación, después entrega voluntariamente una ofrenda semejante a Dios? Bueno, porque si Dios no ablanda el corazón, nosotros siempre vamos a hallar una excusa o un motivo para no ofrendar. Y Dios tiene que hacer esa obra de gracia. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es esa obra de gracia? Primero, esa obra de gracia es en torno a la acción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros cuando leemos la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando meditamos en los hechos de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros cuando meditamos en la obra de Jesucristo. Cuando aprendemos del desprendimiento de Dios. Ni aun a su propio Hijo escatimó, Romanos 8. Cuando nosotros entonces somos llevados por la palabra, por la reunión de los hermanos, donde aquí está la presencia asegurada de Dios, a considerar, a meditar, a entender los hechos redentores y de amor de nuestro Dios, el corazón entonces se va ablandando y va entendiendo que todo le pertenece. Porque habéis sido comprados por precio. Allí en 1 Corintios 6:20 dice el apóstol Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Ya no es hago lo que quiero, decido lo que quiero. Todo le pertenece a Dios. Y si no es necesario, no vamos a hacer gastos superfluos. Si no es necesario, no vamos a manejarnos con la forma de manejarse de este mundo. Alguien que no ha entendido todavía cómo funcionan las cosas es el cristiano que lamentablemente se endeuda hasta la cabeza para tener cosas que no están a su alcance. Yo he visto personas que quieren tener y mostrar que tienen un auto 0 kilómetros, pero no lo pueden pagar. Bueno, evidentemente que está todo trastocado.
no vamos a hacer gastos superfluos, no vamos a hacer cosas que comprometan nuestro patrimonio, nuestra capacidad de ofrendar. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra de gracia en nuestros corazones. Tenemos un cocodrilo en el bolsillo. Y yo digo, si Dios no ablanda el corazón, no lo hace nadie. Por más que se ponga Roberto acá, lagrimee un poco y diga, hermano, necesitamos. Si Dios no hace una obra de gracia, no la hace nadie. Por eso tenemos que estar con el corazón dispuestos a escuchar su voz, a meditar, a pensar. ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Cuál era mi destino? ¿Con qué pagaré yo esta salvación? No hay forma. Bueno, entonces Dios merece todo. Dios merece el primer lugar. Dios merece el privilegio que tengo de ofrendar. Y así es que nosotros, entendiendo esta obra de gracia y recibiéndola, vamos a poder ofrendar. Vamos a avanzar. Dice el 8:12 de 2 Corintios, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. 2 Corintios 8:12. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que la ofrenda es aquella que es la que se da ahora y no la intención de un futuro incierto. A veces las personas dicen, si me sale este trabajo, yo voy a ofrendar. Si vendo la casa, lo primero que hago, estoy acá con mi ofrenda en la iglesia. Hemos visto personas con esa mentalidad. Si logro que me salga el juicio, si logro que me salga el juicio, entonces ahí sí, ahí voy a la iglesia y ahí sí les voy a comprar todos los aire acondicionados y los calefactores. Y el apóstol Pablo dice en el 8:12, la ofrenda aceptable es la que se da ahora y no la intención de ofrendar. Dice, la ofrenda será acepta según, estoy leyendo el 8:12, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Quiere decir que no es la intención. No suma, no pesa en la bolsa de las ofrendas la intención. Es según lo que uno tiene. Yo me salté, miré la hora y me salté algunos puntos. Hemos visto en el 8:6 al 8:8, ahí vuelvo y lo digo rápidamente, lo que hemos observado ahí. No solo el amor y la fe produce Dios, sino también la voluntad de ofrendar. Por eso dice, abundad en esta gracia. Punto 2, la ofrenda es voluntaria. El 8:8 hemos leído, no hablo como quien manda. 2 Corintios 8:8, no hay entonces un orden establecido de parte de una autoridad superior. No hablo como quien manda. Después, al final del versículo 8 también dice que la ofrenda es demostración de amor sincero. Por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. Dice que pone el ejemplo de la prontitud y la diligencia de los otros para que sea manifiesto también al ofrendar los de Corinto. Después tenemos el ejemplo del Señor Jesucristo. Lo voy a leer nada más porque es un tema para desarrollar en un miércoles entero. 2 Corintios 8:9. ¿Alguien se acuerda de memoria ese texto? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo pobre se hizo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Es un texto que tenemos que saber de memoria. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo pobre, a ver cómo lo leí. Díganme ustedes. Se hizo pobre, no siendo pobre, se hizo pobre. Se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mire, hay una cosa que es
la peor calamidad. La persona que ha perdido su estatus social. Porque el que ha sido pobre toda la vida ya está acostumbrado. Ahora, no hay cosa peor para alguien que ha estado acostumbrado a vivir en una muy buena casa, a tener personal doméstico, a tener varios vehículos, a tener su tiempo de vacaciones fuera del país, en caer en una situación de absoluta pobreza. Esa persona compara su situación anterior con su situación actual y entonces el sufrimiento que siente es muy grande. Y nosotros en este sentido tenemos que valorar al Señor. Él dejó, dice, su riqueza. Él dejó la adoración de todos los ángeles. Él dejó el trono de dominio, de mando, de autoridad para venir a ser un ser humano y poner su vida por cada uno de nosotros. Que los hombres lo escupieran, que los hombres lo maltrataran, que los hombres lo escarnecieran, lo azotaran. Él se hizo pobre siendo rico. Un ejemplo de entrega. Vamos avanzando y vamos terminando. Dijimos entonces en el 8:12 que la ofrenda será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, es decir, no según una intención futura. Después, Dios recompensa al dador. Vamos a leer Filipenses 4, 18 y 19 también y vamos rapidito y ya vamos terminando. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole, recuerdan ustedes que le escribe entonces a la iglesia de Filipos para agradecerles por la ofrenda y dice, todo lo he recibido, 4:18, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Epafrodito era el mensajero entre donde estaba Pablo, allí prisionero, y la iglesia de Filipos en Grecia. Y dice, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, dice, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y acá está hablando acerca de una ofrenda material y el apóstol Pablo dice, es como si se hubiera hecho una ofrenda de sacrificio a Dios. Y cuando esa ofrenda era recibida por Dios, dice que era un sacrificio acepto, un olor fragante delante de Dios. Dice agradable a Dios. Compara la ofrenda económica con los sacrificios que se hacían para agradar a Dios. Dice que la ofrenda entonces es un sacrificio que cada uno de los cristianos puede hacer para agradar a Dios. Y después dice, mi Dios pues suplirá. Me causaba gracia, ¿no es cierto? Porque yo pensaba, Pablo recibía la ofrenda, pero decía, mira, vos me ofrendás a mí, pero yo no te voy a devolver. Vos me ofrendás a mí, pero el que te va a devolver es otro. El que te va a devolver es Dios. Y dice entonces que se hace a las personas la ofrenda o se hace a la obra de Dios, pero hay uno solo que recompensa, que es Dios. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Por eso dice en el libro de Proverbios que el que da al pobre, el que da al necesitado, recibirá entonces el pago, la recompensa de parte de Dios. Y acá dice lo mismo. Dice, ustedes me dan a mí, yo no tengo con qué devolverles, pero Dios les va a recompensar. Volvemos a y ya los últimos versículos, 2 Corintios 9, versículos 6 al 8. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Versículo 7, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, no por imposición. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Por imposición, celosos. Dijeron, ¿cómo? Todos traen algo, todos vamos a hacer algo. Vamos a hacer que vendemos por la propiedad por $100,000, vamos a hacer eso, pero en realidad la vendimos en 200,000 y nos quedamos con la mitad. Y vamos a poner, y vamos a decir que pusimos todo el precio de la propiedad. Ellos sintieron que tenían que ofrendar por necesidad. ¿Necesidad de qué? De reconocimiento, de vanagloria, de honor, de elogios. Y Dios entonces dijo, no, acá hay algo que está mal. Y sabemos que allí en Hechos capítulo 5 dice cómo terminó. Terminó muy mal toda esa artisteada que se mandaron. Y acá dice, no por necesidad. ¿Saben que hay algunas iglesias que tienen en lugar de pasar una bolsa de las ofrendas, pasan una bandeja? Y ahí se ve todo lo que pone cada uno. Nati me dice que sí. Y ahí está decir, che, pero el de al lado puso uno de 1,000, yo voy a poner el de 2,000. Y otro dice, yo saco el ancho de espada, como en el truco, pongo el de 10,000, ahí está. Y otro dice, y yo voy a poner todo de 10,000. Bueno, estaría bueno, ¿no es cierto? Dice, cada uno de entonces, no con tristeza ni por necesidad, porque dice, Dios ama al dador alegre. Noten ustedes que en la Biblia se dice que Dios tiene predilección y tiene un amor especial, si bien Dios ama a sus hijos, pero dice que hay un amor especial por aquel que es un dador alegre. ¿Y cómo vamos a hacer para dar alegremente? Tiene que ser una obra de gracia. Y vuelvo a insistir con esto. Dios tiene que trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque si uno da y dice, ahora no sé cómo voy a seguir. O si me suspenden en el trabajo, ¿qué voy a comer? Lo que va a hacer es se va a aferrar a lo poco que tiene o a lo mucho que tiene. Pero cuando Dios hace esa obra de gracia, provoca alegría en aquel que da o en aquella mujer que da. Entonces, hay un especial amor de Dios para el dador alegre. Y después hay una promesa, porque dice el versículo 8, 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Poderoso es Dios. Alguien dice, pero a mí no me sale ofrendar, me muerde el cocodrilo cada vez que pongo la mano en el bolsillo. Bueno, poderoso es Dios para hacer que abunde esta obra de gracia. ¿Cómo se logra eso? Rendición incondicional. Acordémonos de este término. Rendición incondicional. Cuando nosotros le decimos a Dios que nuestra vida le pertenece, entonces ya no vamos a sentir el peso, ya no vamos a sentir esa sensación de indefensión si sacamos una parte de nuestras ganancias o de nuestros bienes para ofrendar a Dios. Y finalmente, la alabanza produce acción de gracias en el pueblo de Dios. Perdón, la ofrenda produce acción de gracias en el pueblo de Dios. 2 Corintios 9:12. Terminamos con esto. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Después sigue en el 13 también, el 13 y el 14, habla de que por la ofrenda también Dios es glorificado. Quiere decir que la ofrenda cumple un propósito más allá de proveer a las necesidades materiales. Dice, hemos leído en Filipenses capítulo 4, y termino con esto, que la ofrenda es un sacrificio agradable a Dios. Hemos leído también allí en Filipenses en el 4:19 que Dios va a suplir
las necesidades de aquel que ha ofrendado. Y también hemos leído aquí en 2 Corintios 9:12 que la ofrenda produce en el pueblo de Dios acciones de gracias, y dice más, no lo leemos ahora por una cuestión de tiempo, pero también dice glorificación del nombre de Dios. Quiere decir que cuando los hermanos reciben la ofrenda, o cuando los misioneros reciben su sustento, Dios cosecha allí en el cielo acciones de gracias del pueblo de Dios y de los hermanos que llegan hasta su presencia. Dios recibe gloria de parte del pueblo de Dios porque la ofrenda ha llegado a tiempo, porque el sustento ha llegado a tiempo, porque la ofrenda ha sido milagrosamente cuando se necesitaba, y Dios es glorificado. Miren todas las cosas que está involucrada en la ofrenda. Una obra de gracia, un sacrificio agradable a Dios. A través de la ofrenda, Dios entonces produce gozo en nuestros corazones. A través de la ofrenda, entonces, Dios promete que suplirá todas nuestras necesidades. A través de la ofrenda, también Dios es glorificado, ya sea por acciones de gracias, como también por la alabanza de aquellos que reciben la ofrenda. Tenemos que tener un corazón sensible, tenemos que tener un corazón dócil. Dios tiene que hacer una obra de gracia en nosotros. ¿Para qué? Para que nazca en nuestra vida, en nuestro corazón, gratitud. Los seres humanos somos por naturaleza ingratos. Creemos que todo nos pertenece y no tenemos que darle gracias a nadie. Los seres humanos somos por naturaleza egoístas. Creemos que todo aquello que podemos tener es nuestro y podemos hacer lo que querramos. Y Dios tiene que trabajar en el corazón. Es muy tremendo cuando el pueblo de Dios es ingrato. Porque cuando la persona no cree que le debe todo a Dios, entonces no le va a dar a Dios ni tiempo, ni recursos, ni nada. Es muy tremendo cuando nosotros tenemos un corazón duro, indiferente para la obra, porque entonces no estamos valorando el sacrificio único de Jesucristo por nuestra salvación. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que seamos sensibles a su obra, a la obra de Cristo, y entender todo lo que Él ha hecho y ha dado por nosotros, para que nosotros, por gratitud, podamos darle algo, una mínima parte a Él, por gratitud y no para recibir algo, por gratitud y no haciendo pacto, por gratitud, porque Él todo lo merece. A Dios sea la gloria. Amén.